Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver uno de los productos notables llamados binomio al cuadrado. Si este video resulta útil e interesante, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Demos inicio y veamos primeramente qué es un binomio. Un binomio al cuadrado pues viene siendo un polinomio compuesto solamente de dos términos. Esos términos se encuentran elevados a la potencia de 2. Es de la siguiente forma. Aquí tenemos precisamente un binomio porque tenemos una expresión algebraica compuesta solamente de dos términos. Uno de ellos es el término A y el otro es el término B. Ambos términos se encuentran sumando, pero al mismo tiempo se encuentran elevados al cuadrado. Se le llama binomio porque la expresión solamente se compone de dos términos. Este es el primer término y este es el segundo. Ambos términos se encuentran elevados al cuadrado, expresado mediante este exponente. Por eso su nombre es binomio elevado al cuadrado, o también se le conoce como el cuadrado de la suma de dos términos. Es también llamado cuadrado de un binomio, donde cada término del binomio puede representar una suma o una resta. La siguiente expresión muestra lo que es un ejemplo de un binomio al cuadrado. Aquí tenemos precisamente un binomio elevado al cuadrado. Este binomio se compone de dos términos. Un término es 5x y el otro término es 3y. Ambos términos en este caso se encuentran sumando, aunque también podemos tener binomios en donde se encuentran restando. Este binomio se encuentra elevado al cuadrado, de ahí su nombre, binomio elevado al cuadrado. Cuando se tienen dos cantidades, una A y la otra B, cuya suma está elevada al cuadrado, lo que realmente se pide es que se multiplique la suma del binomio por sí misma. Por lo tanto, el cuadrado de un binomio resulta de la multiplicación del binomio por el mismo. Veamos. Aquí tenemos un binomio, 5x más 3y. Pero si este binomio se multiplica dos veces, es decir, multiplicamos por 5x más 3y, pues vamos a tener la multiplicación doble de este binomio. Esto es exactamente lo mismo a la siguiente expresión, 5x más 3y elevado al cuadrado. Este número 2, que se llama exponente, nos está indicando que este binomio se multiplica dos veces por el mismo. Por lo tanto, esto es lo mismo que multiplicar el binomio en doble ocasión. Este tipo de expresiones es uno de los productos notables más conocidos y que sigue un patrón fijo para poder encontrar la solución. Esto sin la necesidad de desarrollar el proceso de multiplicaciones sucesivas para simplificar. Vamos a ver algunos ejemplos en donde nos vamos a dar cuenta cómo se desarrolla o cómo se resuelve la suma de un binomio elevado al cuadrado. Para poder efectuar el desarrollo de un binomio elevado al cuadrado es muy importante considerar que siempre vamos a elevar al cuadrado ya sea un número o ya sea una letra. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el número 2 y que el número 2 lo queremos elevar al cuadrado. 2 elevado al cuadrado.
Recordemos que este número que se encuentra dentro del paréntesis se llama base y que este número pequeñito colocado en la parte superior se llama exponente. En este caso el exponente, que es el número 2, nos está indicando que la base se multiplica por ella misma en doble ocasión. Por lo tanto, 2 elevado al cuadrado es lo mismo a multiplicar 2 por 2. Lo cual al multiplicar nos dará más por más, y 2 por 2, 4, quedando entonces más 4. Ahora tenemos el número 7, y el número 7 lo queremos elevar al cuadrado. Nuevamente, este numerito llamado exponente nos está indicando que la base, que en este caso es el número 7, se multiplica por ella misma en dos ocasiones. Por lo tanto, 7 elevado al cuadrado es como multiplicar 7 por 7, lo cual al multiplicar nos dará más por más, y 7 por 7 nos da 49, quedando como resultado 49. ¿Qué sucede cuando el número es negativo? Veamos, tenemos aquí menos 4, número negativo que queremos elevar al cuadrado. De igual manera, vamos a tomar el menos 4 y lo vamos a multiplicar en doble ocasión. Por lo tanto, menos 4 elevado al cuadrado es lo mismo que multiplicar menos 4 por menos 4. Aquí aplicamos primeramente la regla de signos. Tendremos entonces menos por menos nos va a dar más, y ahora multiplicando 4 por 4 nos dará 16. Por lo tanto, menos 4 elevado al cuadrado nos dará más 16. Es importante comentar que cualquier número negativo que se eleve al cuadrado siempre nos va a dar un resultado positivo. ¿Qué sucede cuando una literal se eleva al cuadrado? Bueno, de igual manera que en los números, este exponente nos está indicando que vamos a tomar la literal y la vamos a multiplicar por ella misma en doble ocasión. Por lo tanto, x elevado al cuadrado es exactamente lo mismo a multiplicar x por x. Esto nos dará como resultado lo siguiente. Primeramente, más por más nos dará más, y recordemos que en la multiplicación los exponentes de las literales se suman. Por lo tanto, 1 de la primera letra más 1 de la segunda nos dará finalmente x elevada al cuadrado. Así que si tienes una letra y la elevas al cuadrado, conserva la letra y simplemente agrégale el exponente 2. Veamos. Si tenemos ahora una letra negativa, supongamos menos y la queremos elevar al cuadrado, bueno, pues vamos a tomar menos y, que viene siendo en este caso la base, menos y vamos a multiplicar menos y en doble ocasión. Por lo tanto, menos y elevado al cuadrado es como si multiplicamos menos y por menos y. Aquí aplicamos primeramente la regla de signos, en donde menos por menos nos dará más y enseguida sumamos exponentes. 1 de la primera y más 1 de la segunda y nos dará y elevada al cuadrado. Así que menos y elevada al cuadrado es exactamente igual a más y elevada al cuadrado. Lo mismo que en los números, cuando la letra sea negativa y se eleve al cuadrado, vamos a obtener la letra pero positiva tomando el exponente para que quede elevada al cuadrado. ¿Qué pasa cuando tenemos una literal? Esta literal tiene un exponente, pero ahora tanto literal como exponente se elevan, en este caso al cuadrado. Bueno, de igual manera, este numerito 2 nos está indicando que x al cubo se multiplica por ella misma en dos ocasiones. Por lo tanto, x al cubo elevado al cuadrado es como multiplicar x al cubo por
x al cubo. Aplicando primeramente regla de signos tendremos más por más nos dará más. Vamos a conservar la letra quedando más x. Y ahora debemos de sumar exponentes. 3 de la primera letra más 3 de la segunda nos dará x con exponente 6. Vamos ahora a tomar x a la cuarta elevada al cuadrado. Bueno, para poder hacer la operación de manera directa, simplemente hacemos lo siguiente. Vamos a conservar la literal, es decir, vamos a anotar x y enseguida vamos a multiplicar los exponentes. Recuerda, siempre se multiplican exponentes. Por lo tanto, 2 por 4 o 4 por 2, esto nos da 8. Por lo que x a la cuarta elevada al cuadrado es igual a x a la octava. Recuérdalo muy bien. Cuando tenemos una literal con un exponente y ambas se elevan al cuadrado, simplemente multiplica el cuadrado por el exponente que tenga la letra y ese resultado será el exponente de la letra que debes de conservar. Veamos un ejemplo más. Tenemos x a la quinta elevada al cuadrado. Bueno, esto es igual a conservar la letra, es decir, seguir escribiendo x y multiplicar los exponentes. 5 por 2, esto nos dará 10. Por lo tanto, x a la quinta elevada al cuadrado es igual a x a la 10. Para poder desarrollar o resolver binomios al cuadrado, vamos a utilizar una fórmula. Esta fórmula es la siguiente. Tenemos a más b elevados al cuadrado. En este video vamos a ver la suma de un binomio elevado al cuadrado. Por lo tanto, es importante considerar que aquí siempre vamos a tener más. Es decir, a más b elevados al cuadrado. Aunque te comento que también tenemos la diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado. Cuando aquí es negativo, ya lo vamos a ver en el siguiente video, la fórmula es muy parecida. Ya lo veremos en el momento en que veamos cuando esto en vez de ser positivo es negativo. Por lo tanto, vamos a aprender ahorita a realizar el binomio, la suma de un binomio elevado al cuadrado. Bueno, la fórmula nos indica que este siempre será el primer término, a siempre será el primer término y b siempre será el segundo término. La fórmula nos dice que tomemos el primer término, que es a, y ese término lo vamos a elevar al cuadrado. Enseguida, siempre cuando aquí sea signo positivo, siempre aquí vamos a sumar. Entonces vamos a tener más 2 veces el primer término, que viene siendo a, que multiplica el segundo término, que viene siendo b. Enseguida, aquí siempre vamos a anotar signo positivo cuando aquí tengamos signo positivo. Al final vamos a tomar el segundo término, que es b, y lo vamos a elevar al cuadrado. Siempre que tengamos la suma de dos cantidades elevadas al cuadrado, debemos de aplicar esta fórmula. Para poder comprender mejor cómo aplicar esta fórmula, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se desarrolla o cómo se resuelve un binomio elevado al cuadrado. Veamos. Ahora vamos a desarrollar unos binomios. Para poder desarrollar los binomios, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos a más b elevadas al cuadrado. En esta fórmula a siempre representa el primer término y b representa el segundo término. La fórmula nos indica que tomemos el primer término, que es a, y lo elevamos al cuadrado. Enseguida vamos a sumar dos veces la multiplicación del primer término, que es a, por el segundo término, que es b. Enseguida sumamos el segundo término, que es b, elevado al cuadrado.
Entonces la fórmula nos va a quedar como a elevado al cuadrado más 2 veces la multiplicación de a por b más b elevado al cuadrado. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el primer binomio, x más 5 elevado al cuadrado. En este binomio el primer término es x, que representa a. El segundo término es 5, que representa b. Ahora vamos a seguir la indicación de la fórmula. Tenemos como primer término a elevado al cuadrado. En lugar de a, abrimos unos paréntesis y los elevamos al cuadrado. Dentro del paréntesis anotamos el valor de a, que es x. Enseguida anotamos el signo de más. Y ahora 2 veces a por b. En lugar de a y de b, abrimos doble paréntesis y en el primer paréntesis anotamos el valor de a, que es x. Mientras que en el segundo paréntesis el valor de b, que es 5. Quedando entonces la multiplicación de 2 por x y por 5. A continuación anotamos el signo de más. Y por último, b elevado al cuadrado. En lugar de b, abrimos paréntesis y los elevamos al cuadrado. Dentro del paréntesis anotamos b, que representa el número 5. Una vez que hemos reemplazado cada una de las letras por su correspondiente valor, elaboramos las operaciones. Tendremos entonces x elevado al cuadrado. Recordemos que cuando multiplicamos una letra o un número por sí mismo, obtendremos el cuadrado. Por lo tanto, aquí x elevado al cuadrado implica multiplicar x por x, de donde vamos a obtener x elevado al cuadrado. Enseguida anotamos el signo de más y ahora vamos a multiplicar 2 por x, de donde obtenemos 2x, y 2x por 5 nos dará 10x. Seguido de ello anotamos el signo de más y ahora el 5 lo elevamos al cuadrado, en donde 5 por 5 nos da 25. Por lo tanto, este binomio nos ha quedado como x elevado al cuadrado más 10x más 25. Tenemos un segundo ejemplo, en donde el binomio es 2y más 7 elevados al cuadrado. En este binomio, 2y representa el primer término, que es a. El número 7 representa el segundo término, que es b. Nuevamente, siguiendo la fórmula, tendremos primero a elevado al cuadrado. En lugar de a, anotamos un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Dentro del paréntesis anotamos el valor de a, que es 2y. Enseguida anotamos el signo de suma, seguido de 2 veces el valor de a por b, pero en lugar de a y de b, abrimos 2 paréntesis. En el primer paréntesis anotamos el valor de a, que es 2y. En el segundo paréntesis anotamos el valor de b, que es 7, quedando entonces la multiplicación de 2 por 2y y por 7. A continuación anotamos el signo de más y ahora b elevado al cuadrado. En lugar de b, abrimos un paréntesis elevado al cuadrado. Dentro del paréntesis anotamos b, que en este caso es el número 7. Una vez que hemos reemplazado cada una de las letras por su correspondiente valor, efectuamos las operaciones. Primeramente, 2y elevado al cuadrado. Esto implica multiplicar 2y por 2y, de donde vamos a obtener 4y elevado al cuadrado. A continuación anotamos el signo de más y ahora vamos a multiplicar 2 por 2y. Esto nos da 4y y 4y por 7 obtenemos 28y.
A continuación anotamos el signo de más. Y por último, 7 lo elevamos al cuadrado. Tendremos entonces que 7 por 7 nos dará 49. Por lo tanto, este binomio elevado al cuadrado ya desarrollado nos ha quedado como 4y al cuadrado más 28y más 49. Sigamos viendo más ejemplos. Tenemos entonces la fórmula con la cual vamos a poder desarrollar o resolver cualquier binomio elevado al cuadrado. La fórmula, recordemos que es a más b elevado al cuadrado, en donde a representa el primer término y b representa el segundo término. La fórmula nos indica que se toma el primer término, que es a, y se eleva al cuadrado. Enseguida vamos a sumar dos veces el primer término, que es a, multiplicado por el segundo término, que es b. Al final anotamos nuevamente el signo de más y ahora tomamos el segundo término, que es b, elevado al cuadrado. Tenemos ahora el siguiente binomio: 8 más 3x elevados al cuadrado. En este binomio, 8 representa el primer término, que es a. 3x representa el segundo término, que es b. Siguiendo la fórmula tendremos a elevado al cuadrado. En lugar de la letra a, anotamos un paréntesis elevado al cuadrado, ya que tenemos a elevado al cuadrado. Dentro del paréntesis anotamos a, pero a tiene el valor de 8, quedando 8 elevado al cuadrado. A continuación anotamos el signo de más y dos veces la multiplicación de a por b. En lugar de a y b, anotamos dos paréntesis. En el primer paréntesis anotamos el valor de a, que es 8, mientras que en el segundo paréntesis anotamos el valor de b, que es 3x, quedando entonces la multiplicación de 2 por 8 y por 3x. Enseguida anotamos el signo de más y por último b elevado al cuadrado, pero en lugar de la letra b abrimos un paréntesis elevado al cuadrado. Dentro del paréntesis anotamos b, que es 3x. Una vez que hemos reemplazado las letras por su correspondiente valor, efectuamos las operaciones. Para el primer término, 8 elevado al cuadrado implica multiplicar 8 por 8, de donde vamos a obtener 64. Enseguida anotamos el signo de más. Ahora vamos a multiplicar 2 por 8 y esto multiplicado por 3. Tendremos entonces 8 por 3, 24, y 24 por 2 nos da 48x. Anotamos enseguida el signo de más y ahora 3x elevado al cuadrado. Por lo tanto, 3x por 3x nos dará como resultado 9x al cuadrado. El resultado de este binomio nos quedó como 64 más 48x más 9x al cuadrado. En el siguiente binomio tenemos 5x elevado al cuadrado más 9y elevado al cubo. Todo esto elevado al cuadrado. Tendremos entonces un binomio elevado al cuadrado. En este binomio, el primer término, que es 5x al cuadrado, representa a. 9y al cubo, que es el segundo término, representa b. Siguiendo lo que la fórmula nos indica, primero tomamos a elevado al cuadrado, pero en lugar de la letra a, abrimos un paréntesis elevándolo al cuadrado. Dentro del paréntesis anotamos a, pero a es 5x al cuadrado. A continuación anotamos el signo de suma
y posteriormente 2 veces a multiplicado por b, pero en lugar de a y de b abrimos 2 paréntesis. En el primer paréntesis anotamos a, pero a es 5x al cuadrado. En el segundo paréntesis anotamos b, pero b es 9y al cubo. Enseguida anotamos el signo de más y por último b elevado al cuadrado. B es el segundo término, que es 9y al cubo elevado al cuadrado, término que anotamos dentro de un paréntesis elevado al cuadrado. Una vez que hemos reemplazado a y b por su correspondiente valor, efectuamos las operaciones. 5x al cuadrado elevados al cuadrado nos dará como resultado 25x a la cuarta. Recordemos que 5x al cuadrado elevados al cuadrado implica multiplicar 5x al cuadrado por 5x al cuadrado, de donde vamos a obtener 25x cuarta. Para poder obtener el exponente 4 simplemente multiplicamos estos dos exponentes, de tal manera que 2 por 2 nos darán 4 y 5x por 5x nos da 25x. Enseguida anotamos el signo de más y ahora multiplicamos 2 por 5x, de donde vamos a obtener 10x al cuadrado, y 10x al cuadrado por 9 nos da 90x cuadrada y al cubo. Como las letras son diferentes, una es x y la otra es y, pues simplemente tomamos ambas letras y las anotamos como parte del término, quedando 90x al cuadrado y al cubo. A continuación anotamos el signo de más y ahora 9y al cubo lo elevamos al cuadrado, de donde vamos a obtener 9y al cubo por 9y al cubo nos dará 81y a la sexta. Para poder obtener el exponente 6, simplemente multiplicamos estos exponentes de tal manera que 2 por 3 o 3 por 2 nos da 6 y 9y por 9y nos da 81y. Entonces el resultado de este binomio elevado al cuadrado nos quedó como 25x cuarta más 90x cuadrada y cúbica más 81y sexta. Bien, pues hasta aquí finaliza este video. Yo espero que te haya gustado la explicación, pero que sobre todo hayas aprendido a resolver o desarrollar binomios elevados al cuadrado.